Estamos contentos en esta mañana de poder estar juntos. Estamos deseosos todos de poder seguir adorando a Dios a través de su palabra. Su palabra que tiene un mensaje para nosotros en este día. Y que ese mensaje, pues, está dirigido a nuestros corazones para que todos podamos reflexionar y podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Hace un momento aprovechamos el tiempo para expresarle a Dios lo que en nuestro corazón hay para Él y lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Porque el medio a través del cual nosotros le expresamos a Dios de una mejor manera lo que sentimos por Él es a través de las alabanzas. Pero en nosotros no habría alabanza si no fuera por su palabra, que es la que nos inspira, que es la que nos muestra a Dios, que es la que nos enseña quién es Dios y es la que nos hace cantar. Así que básicamente lo que estamos haciendo es viendo el complemento de lo que Dios desea que nosotros podamos hacer, que podamos ser llenos de su espíritu, que podamos conocer su palabra y que a través de su palabra podamos relacionarnos con Él de una forma adecuada. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que están con nosotros y no habían estado antes. Es un privilegio el poder estar juntos y esperamos que este encuentro sea de mucha bendición para todos ustedes. Yo les pido que me acompañen al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías, después del libro del profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. Hoy estaremos hablando acerca de la conformidad en la adoración. Cuando nosotros hablamos de conformidad, estamos hablando de simetría entre dos partes en todo momento. Eso es conformidad, simetría entre dos partes. Cuando dos partes se ponen en acuerdo, es estar dispuestos a sufrir las adversidades cuando ese acuerdo se pone en riesgo o no es favorable. Es disposición de cumplir la voluntad de Dios. Eso es conformidad. Tener la disposición de cumplir la voluntad de Dios siempre y en todo momento. Y más que ser un acuerdo entre partes, si lo vemos desde el punto de vista de la adoración, es ajustarme a la parte de Dios. Es estar dispuesto a recibir su voluntad. Es estar abierto a que Dios me enseñe el camino por el cual yo debo andar. Y entonces yo podré estar en conformidad con Dios. Muchas personas hoy día se encuentran en una lucha con Dios. Se encuentran luchando, buscando una respuesta, buscando un porqué a determinada situación que ha sucedido en su vida. Y lamentablemente, producto de esta situación, están viviendo en una tranquila desesperación. Están buscando respuestas, están buscando el porqué de muchas cosas. Y algunos estamos buscando ese porqué en Dios. Y nos encontramos en una tranquila desesperación. Y quiero que sepan que esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. En el tiempo que nosotros logramos ajustarnos con ese pensamiento de Dios, nuestra vida se llena de intranquilidad. Nuestra vida se intranquiliza. Y a veces hasta nos desesperamos. Y es por eso que en todo momento debemos estar en conformidad con Dios, que es una determinación de nuestra alma. ¿Producto de qué? Producto de que sabemos que Dios tiene voluntad de bien para nosotros. Que al final Él va a mostrar por qué ha hecho todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Como pasó con José, que al final de su vida pudo decir que Dios había encaminado todo a bien. La respuesta de nuestro corazón hacia Dios en los momentos de intranquilidad no debe ser la autocomiseración, no debe ser la penitencia permanente, ni tampoco debemos llegar al punto de infligirnos dolor, porque esta no es la voluntad de Dios.
Lo que Dios quiere es que nosotros estemos en conformidad con Él. Que estemos dispuestos a recibir su voluntad, aunque en el momento no lo entendamos. Y que estemos tranquilos y que estemos quietos. De eso se trata el mensaje de hoy, porque no podremos ser buenos adoradores, no podremos tener nunca una buena relación con Dios hasta que no haya conformidad en el corazón. ¿Por qué? Porque si no aprovecharemos cada oportunidad de la presencia de Dios para reclamarle el porqué de lo que nos está sucediendo. Y estamos tan ocupados preguntándole a Dios por qué, que nos hemos olvidado de lo importante que es simplemente disfrutar nuestra relación con Él y esperar que Él muestre cada cosa en su tiempo. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31, lo siguiente: porque no rechaza para siempre el Señor, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto. Repito, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Aplastar bajo los pies a los prisioneros de un país, privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio, estas cosas no las aprueba Dios. ¿Quién es aquel que habla? Y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Preguntamos nosotros. ¿Me está sucediendo esto? ¿Acaso no vino de parte de Dios? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Pregunta Jeremías. Y oiga lo que él mismo responde: sea valiente frente a sus pecados. Examinémonos nosotros nuestros caminos y escudriñémonos y volvámonos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, y tú nos has perdonado. Padre, gracias te damos en este día. Dependemos completa y enteramente de ti. Necesitamos que tú puedas traer este mensaje a nuestros corazones y que podamos retener en nuestra mente lo que tú deseas hablarnos, porque sabemos que esto que tú deseas hablarnos es para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es una reflexión. Es una reflexión de una vida que ha sido confrontada por Dios, que al igual que nosotros ha atravesado por momentos turbulentos, difíciles, que nos dejan un sinsabor en el alma más que en el paladar. Momentos en los cuales no tenemos respuesta a las preguntas que nos estamos formulando en el corazón. Y Él nos da un consejo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que Dios no aplasta, que Dios no quita derecho, que Dios no es injusto con nadie. Que más bien busquemos en el corazón nuestro antes de buscar en Dios el porqué de las cosas que nos suceden en la vida. Porque Dios no trabaja de balde con nadie. Que cuando Dios aflige un corazón es con el propósito de traer una enseñanza, un aprendizaje, un crecimiento, una oportunidad de desarrollo, que es lo que todos nosotros andamos buscando. Estamos viendo aquí un hombre que vio la oportunidad en la cual ese valle de huesos secos por el cual él estaba atravesando podía cambiar. Y es por eso que nos dice, vamos a examinarnos en este día. Vamos a escudriñar en el corazón, porque Dios tiene la voluntad de perdonar. Pero en nosotros tiene que estar la valentía de reconocer lo que Dios desea que reconozcamos y que digamos, sí, eso es cierto. Cada uno de nosotros tenemos que tener la valentía de reconocer lo que la Biblia, lo que Dios nos ha enseñado que es incorrecto, lo que es pecado. Es cierto
que Dios actúa contra nuestras iniquidades, pero no lo hace por jactancia. No lo hace porque Él es un tirano, sino lo hace porque tiene un proyecto de bien y un proyecto de vida con cada uno de nosotros. Dios siempre actúa con justeza y no rechaza para siempre, como dice Jeremías. De cara a esto, sabiendo que Dios no rechaza para siempre, ¿qué pretendemos nosotros? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el dolor? ¿Qué es lo que vamos a hacer con aquellas situaciones que están asfixiando nuestra alma? Lo prudente es que podamos hacer caso a lo que este hombre de Dios tiene que enseñarnos en este día. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías fue un excelente adorador de nuestro Dios. Su padre era sacerdote, lo cual nos lleva a entender que era un individuo que conocía muy bien la palabra de Dios y conocía muy bien la voluntad de Dios, porque fue enseñado por su padre en las cosas de Dios. Fue un joven que Dios lo llamó a temprana edad. Si usted va a Jeremías capítulo 1, versículo 4, se dará cuenta que Dios le dice: desde el vientre de tu madre te escogí y te llamé para profeta a las naciones. Nombre con llamado. Pero este hombre con llamado, a pesar de la sobrenaturalidad de su relación con Dios, usted sabe cómo es conocido por muchos, sobre todo estudiosos, como el profeta llorón. Jeremías se la pasaba llorando. Se la pasaba llorando por diversos motivos. Por el pecado del pueblo. Su empatía y su simpatía, su identificación con la necesidad del pueblo, no permitía que él se mantuviera alejado de la necesidad del mismo. Que fuera indiferente con la necesidad del pueblo. Él lloraba por su pecado también, por su condición. Reconocía que Dios era santo y que él necesitaba cambiar, aunque su alma se resistiera a ese cambio. Y lloraba por el dolor que producía seguir a Dios y obedecerle. ¿Usted sabe qué inspira en Jeremías el libro que nosotros conocemos hoy como Lamentaciones? Esto fue inspirado producto de que él fue vehemente en su predicación y a un rey y a su grupo, a su anillo, no le gustaba lo que Jeremías decía por su boca. Y una de las cosas que hicieron contra él, además de encarcelarle, fue colocarlo en una cisterna vacía, donde en el fondo, según Jeremías 38, solo había lodo. Imagínese ese cuadro de este hombre que por predicar la palabra de Dios es llevado a una cisterna y es colocado allí en completa oscuridad. Y eso lo hacía llorar por la injusticia a la cual era sometida su alma constantemente, y su cuerpo y sus emociones. Servir a Dios no siempre es agradable. Tiene sus momentos dulces, pero también tiene sus momentos difíciles. Y nosotros no debemos prepararnos solamente para la alegría. Debemos estar preparados para Dios en todo momento. Porque así como Dios sabe exaltar, también sabe afligir a aquellos que somos suyos, que somos su familia. Desde esa cisterna, este hombre reflexionó. Y el producto de esa reflexión, ¿usted sabe cuál fue? No voy a predicar más. Hasta aquí llegó esto del ministerio. ¿Qué profeta llamado desde el vientre de su madre? Si lo que yo he hecho es sufrir. Salió de ese lugar y usted sabe lo que dijo. Antes de reclamarle a Dios, reflexionemos. Reflexionemos. Porque en ese pozo me di cuenta que no me había guiado Dios porque sí, sino que era necesario que yo estuviera ahí para que me diera cuenta de la condición de mi alma. Para que pudiera entender que el problema que yo ando buscando, que donde este surgió, fue en mi corazón y no en la jactancia de un Dios
dictador que desea o que procura mi malestar o mi dolor. Su predicación se basó en un solo mensaje: vuelvan su corazón a Dios. Eso fue lo que predicó él una y otra vez. Y sirvió al Señor durante 40 años incesantemente, diciéndole al pueblo: vuelvan sus corazones a Dios. ¿Y usted sabe qué hizo el pueblo? No se volvió a Dios. Es más, duró 40 años predicando y no vio el fruto de su esfuerzo. Y al final del mismo terminó en una cisterna, solo, en oscuridad. Pero en ese momento de oscuridad Dios brilló más que nunca en su vida. Yo quiero que usted vea cómo este hombre tuvo un momento en el que se produjo una gran desesperación en su alma. Para que usted vea cómo Dios trató con él. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 20. Usted sabe por qué estamos hablando de este tema. Y usted dirá: ¿y cómo yo voy a asociar adoración con esto? Se me hace difícil. Dios está sacando lo mejor de su vida. Y así como esa oliva es machacada y el producto es ese aceite selecto, lo mejor que puede salir de ella, lo mejor que puede salir de esa oliva, solamente es producto de esa trituración a la que es sometida. Y usted dirá: ¿y no hay otra manera, Dios, en la cual tú saques lo mejor de mí? ¿Usted sabe qué nos dice Dios? Jeremías predicó 40 años y nadie le hizo caso. Lamentablemente, nosotros escuchamos la cisterna cuando estamos ahí. Lamento de Jeremías, dicen algunas Biblias, subtitulando este grupo de versículos. Dice la palabra del Señor que Jeremías le dice a Dios: tú me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Oiga lo que dijo Jeremías: estoy desesperado. El peso de Dios, el machacando mi vida, el rechazo del pueblo constantemente. Yo no voy a seguir haciendo esto. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice el verso 9. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de ¿qué? De resistirlo. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Eso es lo que decía la gente. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás se olvidará. En medio de su dolor, él confiaba en Dios.
En medio de su dolor, él aplicaba lo que nosotros hemos definido al inicio de este mensaje como la conformidad. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque me resista, yo tengo que ajustarme a Dios. Yo tengo que ajustarme a Él. Lamentablemente, en este momento de prueba, donde se demuestra lo que verdaderamente hay en el corazón, es el momento en el cual muchos, en vez de afirmarse en Dios, más que nunca, salen huyendo, como si esto fuera a disipar o a eliminar los sufrimientos de su alma. Pero no es así. No es así porque no logramos nada huyendo de Dios. Y es por eso que el mismo Jeremías nos dice, yo traté de sufrirlo y no pude. Lo más sabio que pude hacer fue lo que él nos enseña en el libro de Lamentaciones, en su reflexión, en su aprendizaje. Esperar, examinar, buscar en mi corazón y esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene voluntad de bien. Fui perseguido, sí, pero Dios estaba conmigo. Fui asediado, sí, pero Dios era más fuerte y Él estaba de mi lado. Jeremías estaba tan dedicado al ministerio que no tuvo tiempo ni siquiera de formar una familia. Porque no tuvo familia y no tuvo tiempo tampoco, porque en todo momento estuvo cumpliendo la voluntad de Dios. Y es por esa razón que nosotros lo vemos como un adorador excelente, como alguien que pudo poner a un lado sus necesidades y colocar delante de sí y en el centro de su corazón la voluntad de Dios. La pregunta que debemos hacernos en este día es, ¿qué disposición tenemos nosotros de poner a un lado lo que Dios nos está reclamando y de darle apertura a que Él obre en nuestros corazones como Él desea hacerlo? Porque quiero dar tu mensaje en este día. No importa lo que sea que se esté interponiendo entre tú y Dios, Él tiene el firme proyecto de apartarlo de tu vida, porque Él sabe que es la única manera de salvación. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo se llama idolatría. Y en esa condición no podremos estar cerca de Dios. Este es un mensaje que nace en un corazón en luto y que aún en medio de su dolor Él pudo hablar de esperanza. Hasta puede sonar contraproducente, pero es en este momento donde el néctar de la adoración fluye de nuestros corazones. En este momento donde no hay otro lugar al cual podamos mirar, no hay nada a lo cual podamos aferrarnos, y que lo único que nos quede sea hacer lo que Él dice: toma tu corazón, elévaselo al Señor, porque no hay otra alternativa. Y usted me dirá, tengo situaciones en el alma, estoy sufriendo, estoy buscando una respuesta. Yo he entendido lo que Jeremías, inspirado por Dios, me está diciendo: que me tranquilice, que espere, que sea valiente. Si somos sinceros, nos está diciendo: sufre. ¿Pero para qué? ¿Qué yo voy a sacar de todo esto? Usted tiene Lamentaciones 3. Y lo que va a hacer, nosotros leímos del 31 al 42. Ahora, lo que usted va a hacer es que va a leer del 24 en adelante. Lamentaciones 3. Versículo 24. ¿Qué yo saco de esto? Mire lo que dice: mi porción, mi heredad, mi herencia, mi sustento, mi alimento, mi provisión.
es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. No era su mente necesariamente que estaba diciendo, no, no, todo está bien. Yo estoy en la cisterna, pero todo bien. Amén. No, él estaba sufriendo. Como dijo un hombre de simpleza intelectual en una ocasión, cuando Dios nos llama a la tribulación es porque Él quiere que tribulemos. Cuando Dios trae dolor a tu vida, no le pidas que te lo quite. Dile que te enseñe. Porque cuando Cristo estaba sudando sangre y clamando a Dios en desesperación, supo decir, mas para esto he llegado yo a esta hora. Por más que yo me resista, para eso tú me enviaste. Es lo que nos dice Jeremías. Tu porción en medio de la tribulación es el Señor, y eso viene del alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar como en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es que debemos entender que cuando más descendemos, es cuando Dios nos eleva más y es cuando más cerca estamos nosotros de Dios. Con estas palabras, Jeremías nos está mostrando la sensibilidad de su corazón, la identificación con la voluntad de Dios, su disposición a padecer, la visión de un hombre que ha sufrido y que ha aprendido a administrar el dolor, no a rechazarlo, a usarlo como una oportunidad de bien, reposando tranquilamente y esperando en Dios, que sabe traer respuesta a nuestras necesidades. Él nos enseña que los juicios de Dios son temibles. Nos enseña que la rectitud de Dios es invariable, que la veracidad de su palabra es inquebrantable, que sus misericordias son nuevas y que su fidelidad es eterna. ¿Usted sabe por qué lloraba Jeremías? Porque él veía la condición del pueblo y él decía, es que Dios cumple lo que dice. Si él me mandó a decir que si este pueblo no se vuelve de su pecado, va a traer destrucción, va a llegar destrucción. ¿Y usted sabe qué pasó? Llegó un hombre llamado Nabucodonosor desde el norte comandando el imperio babilónico y destruyó Israel y la llevó cautiva a su tierra y la esclavizó. ¿Y usted sabe qué hacía Jeremías? Llorar. Llorar porque él junto a otros siervos de Dios se cansaron de llamar la atención del pueblo y el pueblo no prestó atención. ¿Qué nos hace pensar que hoy día es diferente lo que está sucediendo? Que Dios no nos está llamando la atención. ¿Estamos nosotros prestando atención o estamos tan ocupados en nosotros mismos que no estamos escuchando la voz de Dios? Cuando decimos que debemos examinarnos, examinar nuestros caminos y escudriñar nuestros corazones y volvernos a Dios, esto lo que significa es que debemos dejar de mirarnos para poder mirar a Dios. Tenemos que apartar nuestra mirada de nuestra necesidad, enfocarnos en Dios para que podamos entender lo que Él tiene que decirnos y lo que Él nos está enseñando. Y Dios no se cansa de ayudarnos. Y es su deseo nuestro bien.
Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, no de mal. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en este día con el dolor? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la necesidad, con el sufrimiento, con la culpa? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos pensando, con lo que hay en el corazón? ¿Cómo lo estamos sufriendo? ¿Ese sufrimiento nos está alejando de Dios o nos está acercando a Él? Y esto debemos predicarlo porque sufrimos, porque padecemos. Y hubo un hombre que supo decir, yo le doy gracias a todos aquellos que me traicionaron, que me criticaron, que me causaron dolor. Le doy gracias a todos aquellos que hablaron mentira sobre mí, aquellos que me pisotearon, aquellos que me cerraron las puertas y me dieron la espalda, porque gracias a ustedes conocí yo al Señor. Porque llegué a esa puerta y la toqué y me abrieron. Y quizás nunca hubiese tocado esa puerta si no hubiese sufrido una necesidad. Dios no aflige en vano. Dios aflige para que podamos entender, para que podamos confesar que Dios es todo para nosotros y que Él es lo mejor que nos puede pasar. Y a través de ese dolor podemos entender el porqué, el para qué de todas las cosas que nos suceden. Andar con Cristo no es solamente sufrimiento, y esto debemos aclararlo. Andar con el Señor no solamente es padecer, pero lo interesante de andar con Cristo es que estamos felices, como cantábamos hace un momento, y en el dolor, en el sufrimiento, tenemos esperanza. Entonces, estar con Cristo significa ganar, ganar. Porque de lo que estamos hablando en este día es que si es cierto que Dios aflige, no lo hará para siempre. Y lo hace con un propósito, de que podamos indagar en el corazón. Y una vez quede demostrado lo que hay en nuestra alma, podamos mirar hacia Él y alzar nuestros corazones y decir, es cierto. Lo que tú decías de mí es cierto, yo no puedo negarlo. Yo tengo que reconocerlo. Y la realidad, que esta es la forma en la cual Dios está buscando nuestra atención. Mientras hay tiempo, mientras hay esperanza. Está llamando nuestra atención para que podamos enderezar nuestros caminos y podamos caminar hacia Él y podamos encontrarnos con Él. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Es camino de perdición. Yo deseo concluir con las siguientes palabras. Hay una gran diferencia entre conformidad y conformismo. Y esto tiene una gran repercusión en nuestro sistema de adoración, como nosotros nos relacionamos con Él, sea a través de la oración, de la alabanza, del sacrificio de nuestra vida. Conformidad es estar en simetría con la voluntad de Dios. Conformismo, en cambio, es aceptar fácilmente cualquier circunstancia. Conformidad es decir, esta es tu voluntad y yo la cumpliré. Conformismo es decir, todos pecamos. Al fin y al cabo, es así. Y basado en ese pensamiento, justificarnos. Pero que no hay nadie perfecto. Entonces, de la mente que piensa así, como dice el proverbio, porque tal es la mente del corazón, tal es su pensamiento, tal es él. Si usted tiene una mente conformista,
Usted es el que no le importa hacer las cosas bien o mal, sino que las hace. Y si cae bien, al que le guste, al que no, bueno, pues también. Pero el que tiene conformidad con Dios no se somete a su voluntad y procura hacer lo recto, procura hacer lo correcto. La conformidad es absoluta y el conformismo es relativo. La conformidad es objetiva y el conformismo es subjetivo. La adoración conformista es circunstancial. Y es aquí lo importante. Yo adoro a Dios cuando me conviene, cuando quiero y cuando puedo. La adoración que es en conformidad con Dios es la adoración bíblica, que no importa que tenga tiempo o no, que pueda o no, yo tengo que adorar a Dios y tengo que hacer las cosas bien. La mentalidad del pueblo fue una mentalidad conformista. Ellos buscaban a Dios cuando querían. Si venía otro rey, aunque fuera pagano y le ofrecía algo bueno, ellos lo tomaban, no importa. Total, la vida hay que vivirla y es corta y es una. Y si no hay reencarnación, como dice la Biblia, pues peor todavía. Así que rompamos filas y vamos a vivir a nuestra manera. El que tiene conformidad con Dios no piensa así. Dice, no, yo tengo que conocer la voluntad de Dios antes de actuar. Yo tengo que conocer el corazón de Dios porque yo tengo que discernir qué es lo que Él está procurando a través de este momento. Y si tú estás atravesando un momento difícil y lo que estás diciendo, bueno, es que nos pasa a todos. Es cierto, nos pasa a todos. Pero si no hay reflexión, ¿qué pasa con el jovencito que está en el colegio y está tomando los exámenes y reprueba? Se va a completivo. ¿Y qué pasa cuando también reprueba en completivo? Se va a extraordinario. ¿Y qué pasa si se va a extraordinario y reprueba? Pues hay que buscarle la vuelta al muchacho. Entonces, aquellos que son conformistas dicen, no, lo que pasa es que él es un individuo muy creativo, él es un artista, él es esto, él es aquello, vamos a ponerlo en piano. Ok, vamos a ponerlo en piano. Tampoco. Ok, vamos a ponerlo a pintar porque es lo que da para esto. Tampoco. Y entonces, ok, no, vamos, que él es mecánico. Él siempre yo lo vi jugando con los carritos y los desarmaba, que él es mecánico. Y tampoco. Porque el problema del corazón es el corazón de su problema. Y en ningún momento nos hemos detenido a mirarlo a los ojos y a decirle, ¿qué te pasa? Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está deteniendo en el camino. ¿Qué te pasa? Yo quiero intimar contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que tú entiendas el por qué tú estás funcionando así. ¿Cuál es la mecánica de tu funcionamiento? ¿Dónde está el problema? Para que ya sea que seas músico, artista o lo que tú quieras hacer, lo hagas bien y tengas paz. Y puedas tener comunión conmigo. Hasta que esto no suceda en el alma, la cisterna estará abierta. Dios está en su silla y tiene su mesa delante. Y es esa mesa dispuesta a recibirnos para tratar con nosotros. Para tomar nuestras vidas y para darnos la forma que Él desea darnos. ¿Sabía usted también que Jeremías es el autor de esa maravillosa enseñanza de la casa del alfarero? Porque él en un momento de su vida entendió que él era un pedazo de barro. Y mire, cuando a un hombre o a una mujer le dicen esto, y ese corazón y esa alma no está preparada para escuchar eso, hay una gran resistencia. Pero Dios, como buen alfarero, sabe que cada barro
necesita su tiempo. Y toma ese barro y comienza a limpiarlo y a quitar las impurezas. Ese barro viene con ramitas secas, adheridas, piedritas, impurezas, y tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Hace un momento decíamos que Dios no se cansa de hacer el bien. Pero también debemos reconocer que cada vez que Dios toca una de esas piedritas, una de esas ramitas, eso causa dolor. Porque son cosas que hasta nosotros mismos quizás hemos colocado ahí. Es como que alguien llegue a su casa y le mueva un florero. No, es que eso ahí es que se ve bien. Y uno sabe que está mal, pero ese individuo está cómodo. Y nosotros hemos llegado a un punto quizás en el cual hasta nos hemos acomodado al sufrimiento. Tenemos tanto miedo de soltarlo porque no sabemos lo que va a pasar, que decimos, no, déjame así, sufriendo, déjame en esa condición. Y Dios es paciente, pero también es cierto que Él quiere guiarnos hacia ese propósito, de que no hay una aflicción medalaganaria ni jactanciosa, sino que hay una situación que Él está tratando allí, que hay una situación que Él está moldeando allí, que hay una situación que Él está manejando, que quizás solamente Él conoce y entiende. ¿Usted sabe lo que pasa entre el alfarero y el barro? Que hasta que el barro no cede, más agua, más golpes, si coge una forma inadecuada, se destruye y se vuelve a formar hasta que va tomando la forma.